¿Ya está Fátima? Creo que no. Ah, sí, ya está. Si quieres, Fátima, aprovechamos un momento para resolver tus dudas mientras llegan los demás de tus compañeros. Ajá. Eh, la primera es que si el observador es continuo o discreto. Es discreto. Este, eh, sobre la simulación, donde dice que simular el sistema continuo con el discreto, es que el sistema, el circuito es continuo y Ajá. entonces el observador es discreto. Por eso menciono eso. Ok. Eh, El observador no se va a implementar ni con bloques ni con componentes eléctricos, se va a implementar dentro de un Arduino en Proteus, ¿no? Ah, entonces eso ya, o sea, ya no se hace en MATLAB, se hace ya directamente en... Proteus. Lo podrías Ok. hacer en MATLAB, si lo quieres hacer en MATLAB, lo podrías hacer con un archivo M y Ajá. programar el observador ahí y luego mandar hacia el circuito en Simscape. Eso es otra cosa que podrías hacer si te interesara hacerlo así. ¿Sale? Sí. Entonces también el circuito ya directamente, por ejemplo, si vamos a usar Proteus, pues en Proteus, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Uh-huh. Dice el modelado, sí, son 4 variables de estado. Y en 2 de ellas agregamos los 2 voltajes. No entiendo tu pregunta, pero respecto a las variables de estado, ahí mismo les ponía que eh, ideal es que tomen lo que está marcado como E3 Ajá. y el voltaje del capacitor que va a tierra. Eso para que puedan comparar lo que les dé el observador con las variables de estado que tengan ahí. ¿Sale? Porque si no, no las pueden comparar porque, bueno, tendrían que restar el voltaje de la salida menos el voltaje de E3 para calcular el voltaje del capacitor, del que no está referenciado a tierra. No sé si eso responde la pregunta. Sí, es que al principio había tomado las variables de estado que usted puso en el PDF, Uh-huh. que viene siendo la del, bueno, de los capacitores de tierra, ¿no? Ajá. Y ¿Y la E? de las, ajá, las es que también están en la tierra, pero luego al momento de sustituir en las ecuaciones principales, Uh-huh. este, los capacitores que no están conectados a tierra, o sea, era como hacer como más show para, Para obtener el modelo. ajá, entonces por eso le puse eso que si en las 4 variables de estado, ponerlo el voltaje de los Capacitores. De los 4 cuatro. capacitores, ajá, y en 2 de esas variables de estado colocar los voltajes que están a tierra. Eh, No, no sé. Fíjate que sigo sin entender qué me estás diciendo, pero en ese sentido, eh, lo más fácil, como siempre, es utilizar esas variables que tú utilizaste, los capacitores. Entonces, generas el modelo a partir de los capacitores y luego ya puedes expresar en función de esas variables de estado cuánto valdría E3. Y ya cuando tengas E3, lo derivas, como ya tienes E3 en función de X1 y X2, por ejemplo, Ajá. derivas E3, digamos, E3 lo defines como si fuera una nueva variable de estado, digamos X3. Ajá. Y lo derivas y pues ya tienes la derivada de X3 en función de las derivadas de X1 y X2. Pues ya tienes, lo puedes sustituir. Y si despejas de la definición de E3, puedes despejar
la variable de estado que corresponde al capacitor que no está a tierra en función de X1 y X3, digamos. Si fuera X2 la que no está a tierra. Entonces ya puedes sustituir, en donde haya un X2, puedes sustituir X1 y X3. Y ya te queda una ecuación para X3, punto, que no depende de la variable que corresponda con el capacitor. O sea, puedes removerla después con una sustitución. Como que no quedó claro, ¿verdad? Mm, No, ¿verdad? no. ¿Qué digo? Bueno, tenemos X1, punto, igual a A1, X1, más A2, sería A11, A12, X2, más BU, por ejemplo, B1, X2 punto, igual a A21, X1, más A1, A22, perdón, X2, más B2, U. Ya, ese es tu sistema. Pero tú quieres otra variable de estado. Disculpe, profe, está compartiendo pantalla. Sí, la estoy compartiendo, pero parece que no la tengo bien configurada todavía. Ahí está. Ah, ok. Gracias. Entonces tienes el sistema y quieres otra variable de estado. En este caso la vamos a llamar X3. Ajá. Y esa la vas a expresar en función de las variables de estado que ya tienes. ¿Sale? Porque estamos de acuerdo que esto ya es el sistema suficiente para representar lo que sea del sistema. Entonces, si yo tomo otra variable, la puedo representar en función de las que ya tengo. Entonces va a ser, no sé, le voy a llamar A31 más A32. ¿Sale? Puedo expresar el voltaje E3 en función de los otros dos voltajes de los dos capacitores. ¿Va? Algo así. Entonces, ese voltaje de E3 lo puedo derivar. Entonces, voy a tener X3 punto es igual a A31, X1 punto, más A32, X2 punto. ¿Sale? Y como ya tengo una ecuación para cada uno de ellos, las puedo sustituir también. Entonces, X3 punto va a ser igual a A31 por A11, X1, más A12, X2, esto más A32 por A21, X1, más A22, X2. Ahí me faltan las BU. Aquí más B1U y aquí más B2U. Todo dentro de los paréntesis, ¿no? Multiplicado también por las constantes. Entonces, multiplicando, pues resulta que tengo X3 punto igual a A31 por A11 por X1 más A31 por A12 por X2 más A31 por B1 por U más A32 por A21 por X1 más A32 por A22 por X2 más A32 por B2 por U. ¿Sí? Nuestro X3 vendría siendo, ¿se refiere al voltaje 3? Exactamente, al E3. Y, Puede ser cualquier cosa, cualquier otra cosa que te interese de variable de estado, ¿no? En este caso, el E3. ok, el E3, bueno, lo había puesto como divisor de voltaje, porque ya vi que tenía el circuito y luego abajo puse en el PDF otro circuito que representaba como la salida. Y ese lo tenía como
divisor de voltaje. El divisor de voltaje aparece en la salida con el voltaje eh, del capacitor que va a la salida, el que no está referenciado a tierra. No, no te creas. Con el que sí va referenciado a tierra. Entonces, ese divisor de voltaje solo lo utilizaríamos para la salida. Ese divisor de voltaje lo usas para sustituir el valor de E2, que es la salida en las ecuaciones, porque no tienes un valor específico para eso. Entonces, si tú planteas las ecuaciones de malla, en la malla 2 le aparece un voltaje E2 que no está definido, no sabes qué es. No es una entrada, es la salida. Entonces, necesitas sustituirlo por algún otro conjunto de variables. Ajá. Para eso te sirve el divisor de voltaje que puedes sacar del circuito adicional que viene ahí, que es una relación entre E4 y E2. Y haces un divisor de voltaje, pero al revés. En vez de que encuentres cuánto vale E4 en función de E2, encuentras cuánto vale E2 en función de E4. Ajá. Mm. ¿Está bien hasta ahí? Solo otra duda. Por ejemplo, en esa explicación que me acaba de dar, ¿cómo sabemos cuando, por ejemplo, esas A puede representar cualquier valor? Y cualquier valor. Entonces, por ejemplo, aquí todavía no termino, ¿no? Ah, ok. Y 3 puntos va a ser igual a A31, A11 más A32, A21, todo eso por X1, más A31, A12, más A32, A22 por X2, más A31, B1, más A32, B2, todo eso por U. ¿Sale? Pero Ujú. esa X3 todavía no puede ser una ecuación de estado porque no tengo X3 y porque tengo X2. ¿Sale? Bueno, no X2. Supongamos que X2 es la variable de estado que tú definiste para el voltaje del capacitor que no está referenciado a tierra y la quieres quitar. ¿Sale? Ajá. En este punto puedes quitar cualquiera, la X1 o la X2. Entonces, supongamos que quieres quitar X2. Si quieres quitar X2, lo que vamos a hacer pues es de la definición de aquí, de la definición de X3, voy a despejar X2. Pues resulta que A32 X2 es igual a X3 menos A31 X1. ¿Sale? Y al final de todo X2 es igual a X3 menos A31 X1 sobre A32. Entonces, este lo voy a sustituir acá. Sustituyendo, tengo que X3 punto va a ser igual a A31 A11 más A32 A21 por X1 más A31 A12 más A32 A22
por, calculé que sería x3 menos a3, 1x1 sobre a3, 2 más a3, 1, b1 más a3, 2, b2. Esto por, ¿sale? Y sustituyendo también en la ecuación de x1, ya se puede eliminar también x2 de x1 punto, y ya tendríamos un modelo que tiene x1 punto y x2 punto, sin x2. No sé si eso ya lo deja más claro. ¿Sí, Fátima? Sí, profe. Bien. Sí, sí puedes preguntar ya de una vez, Diana, pues ya nos queda un minutito. Ok, entonces respecto a todo este show de las variables de estado, también es completamente válido agarrar de una vez como variables E3 y el voltaje del capacitor que está referenciado a tierra, ¿verdad? Sí, claro que sí. Eso y qué más. Ay, profe, ya se me olvidó. Piénsale. Ah, sí, para, por ejemplo, comprobar los resultados que tengamos de las variables, bueno, o sea, de la matriz, se puede hacer con la función de transferencia, ¿verdad? Para comprobarlo, Bueno, o sea, comprobar los valores, sí, los polos. tendrían que coincidir exactamente. Sustituyes tus valores de resistencia y capacitancia en la función de transferencia y vas a poder calcular del denominador los polos. Y de la matriz A que hayas sacado también puedes calcular los polos y tienen que coincidir, tienen que ser los mismos, exactamente. Ok, perfecto. Y ya la última, profe. Ujú. Para armar el circuito y mostrar la oscilación también, entonces va a ser en Proteus. Sí, también. Ok. Ok, gracias. De nada. Profesor, Sí, una duda con respecto a lo que le acaba de contestar a Diana. dime. Entonces, ¿se comprueba de manera individual? O sea, cada OPAMP. Eh, ¿Qué te diré? Mira, yo comprobaría en el que se supone que tiene que oscilar, ¿verdad? Porque uno de los dos lo vas a poner con polos marginalmente estables. Ese es el que va a oscilar. Ujú. Pero si lo pones al principio de tu sistema, es decir, pones primero ese y luego pones el de valores estables, la salida del segundo también va a oscilar porque ya tiene una entrada oscilante desde el principio, ¿va? Ujú. Sin embargo, si tú pones primero el que es estable y luego el que oscila, entre ellos no va a haber oscilaciones y al final sí va a haber oscilaciones también. Entonces, pues ahora sí que como tú, como tú lo cheques, yo checaría los dos, la verdad, para ver que los dos estén haciendo lo que yo espero, ¿sale? Sí, o sea, pero se hace de manera individual. Por ejemplo, primero analizamos el primero y después pues analizamos el Sí, segundo. No lo analizamos como en un conjunto de 4 mallas ni nada de eso. es más complicado, ¿no? Yo modelaría ambos, nada más en uno, por ejemplo, pones, es más, no tienes que modelar ambos porque son el mismo. Entonces, modelas uno, y ya tienes uno con x1, x2, y el otro le pones en vez de x1, x2, le pones x3 y x4, y ya luego nada más haces la liga porque la salida de uno es la entrada del otro. Entonces, supongan que al primero le pones x1 y x2, y la salida es y, que es igual a c1 por x1 más c2 por x2. Y eso va a ir a la entrada del segundo sistema. Ujú. Entonces ya te va a aparecer en el segundo sistema también x1 y x2 que vienen de esas entradas. Entonces basta con que solamente modelemos uno. Sí. Ah, ok. O sea, te tiene que quedar un modelo de 4x4, Ujú. pero eso depende de los dos circuitos que ambos por separado pues tienen la misma estructura. Entonces, la estructura del modelo es la misma, aunque tengan valores distintos, pues
vas a tener exactamente la misma estructura. Si lo vemos desde el modelo en valores de resistencia y capacitancia, son iguales. Ah, ok. Nada más, pues dependiendo de los valores que tú des de R y C, pues ya los valores que va a tener cada una de las matrices, pues va a cambiar. Entonces, de lo que le acaba de explicar a Fátima, ¿tendríamos que agregar otra para que quede de 4x4 la matriz? Agregar otra que, perdón. Otra variable de estado. No. Esa X3 no es otra variable de estado, es una en lugar de otra de las dos que ya tienes. Ujú. ¿Sale? O sea, te sigues quedando con dos. En este ejemplo quitas la X2 y te quedas con dos variables que serían X1 y X3. Sí, es que yo había hecho algo así y también lo dejaba en términos de dos variables, pero solamente lo manejaba para un circuito. circuito. Ajá. Claro. Entonces, en el otro sistema puedes poner X4, X5 y una X6 que sea la que va a sustituir a cualquiera de las otras dos. Pero el caso es que al final, en cualquiera de los dos casos, ya sea que sustituyas o no sustituyas, te queda un modelo de 2x2 o dos modelos de 2x2. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, Sí, ya. a la hora de que conectas esos modelos, la salida del primer modelo se vuelve la entrada del segundo. Entonces, en el segundo ya no te aparece U, ya te aparece Parece. valga Ajá. Y, que son Sí. cierta cantidad de X1 y cierta cantidad de X2. Entonces, así ya puedes escribirlo como un único modelo que tiene 4 variables de estado que interactúan entre sí. Ah, ok. Sí. Ah, ok. Ya. Gracias, profe. ¿Vale? Profe, Sí. la neta me perdí. ¿Por qué dos modelos? O sea, tenemos dos circuitos. ¿Sale? Ajá. Eso está claro, ¿verdad, Diana? Sí, sí se refiere el de división de voltaje y el otro, ¿verdad? Donde aparecen los capacitores. No. Me refiero a que en el examen les especifico que el sistema son dos de esos circuitos que vienen allá arriba dibujados. Ajá. Entonces, tenemos uno y tenemos otro y están conectados la salida de uno con la Ah, entrada. ok, ok. Ah, perdón. Se me pasó a leer bien ese entonces, profe. Ajá. Entonces, por eso son dos sistemas y dos modelos que son iguales, pero que tienen comportamiento distinto porque cada uno tiene sus propias resistencias y capacitores. Y pues obviamente cada uno de ellos tendrá dos variables de estado y por eso al final te quedan 4. Ok. Ok, gracias. Sí, por eso ahí en las instrucciones dice que uno de los sistemas tiene que tener valores propios marginalmente estables para que haya oscilaciones y el otro tiene que tener valores propios estables. Ujú. Ok. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya me llegó otra. En paralelo con el voltaje del capacitor que no está referenciado a tierra. No, no es correcto decir que eso está en paralelo. Podemos decir que E3 está en paralelo con ese voltaje del capacitor y con E2, con la suma de los dos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra yo rápido. Entonces, creando el observador en Proteus, ¿ya es discreto automáticamente por estar hecho con componentes? No. Para ser discreto tiene que ser programado en una computadora o ¿cómo se llama? O en un dispositivo como un microcontrolador o algo así. Entonces, eso es lo que hace Proteus. No, lo que va a hacer eso es Digo, Arduino. el Arduino, exactamente. ¿Sí? Sí, perdón. Ah, ok. Digo, Gracias, profe. Proteus va a ser un procesamiento digital discreto, pero Ujú. nosotros lo vemos como si fuera continuo. ¿Va? Sin Sí, embargo, el Arduino pues lo va a correr por digital discreto. Lo vamos a hacer así. sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa? No.
Bueno, chicos, del B, los veo, digo, del A los veo mañana y a los del B cierro y vuelvo a abrir, ¿sale? Gracias. 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 Muchas gracias, profe. Buen día. Buen día. Bye.